Ahorita que estamos tan de moda con todo ese poco de gripas y todo eso, discipulado por contagio. Y vamos a ese primer texto, de verdad, en 2 Corintios 3:18. Ya lo van a entender. 2 Corintios 3:18, como un versículo aquí clave dentro de esta enseñanza. Por tanto, nosotros todos, y aquí nos incluimos todos los que hemos creído en Cristo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de nuestro Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien. La forma en que se lava los dientes, Miguel, ¿es la misma forma en que se lava los dientes, Laura? No. Están recién casados, pero ya comprobó que no. No es así. ¿Será que a todo mundo le gustan los frijoles? No. Seguramente aquí si pongo manos van a levantar. ¿A todo mundo le gusta la sopa que hace Ferney? La primera que dice que no es Cecilia. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que traemos tantas cosas de cuando fuimos niños, ¿verdad? Que la verdad las aprendimos ¿de quién? Pues de nuestros papás, del entorno en que crecimos. Por eso es que es gracioso ver que cuando una pareja se casa, uno quiere poner el papel higiénico mirando para afuera y el otro dice que no, que mejor para adentro. Y hasta se pelean por eso, ¿no? Es un caso, pero en verdad es así. ¿Y eso dónde lo aprendimos? En la casa. O tal vez la forma en que hablamos, la forma en que pensamos, la forma en que manejamos, todo lo que hacemos lo aprendimos de nuestros padres o lo aprendimos de personas que influenciaron mucho nuestra vida. Hay gente que uno los mira y pasa mucho en la adolescencia, que se juntan con un amigo en el colegio y a los 2 meses adivine cómo habla. Como el amigo, donde el amigo tenga un poquito más de liderazgo se lo lleva, no, entonces ya la música que le gusta es la que el amigo le gusta, la forma en que habla es como el amigo habla, la forma en que se viste. Y ahora lo vemos mucho en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, el TikTok con los influencers, ¿no? Y la gente que sigue estos influencers, ¿cómo hablan? Igualito al influencer. ¿Cómo se visten? ¿Qué música les gusta? La que le gusta al influencer. Entonces hay una influencia de parte de ellos que a veces es mala, a veces es buena, depende a quién tú sigas. Entonces estamos mirando aquí un tema discipulado por contagio y es porque sin lugar a dudas cuando uno se junta a alguien, eso se le pega, la forma de ser, la forma en que hacen las cosas, positivo o negativamente. Ahora, ¿cómo aplico esto a nuestra vida cristiana? ¿Cómo lo aplicamos hablando del discipulado en Cristo? Desde el día que a ti el Señor te llamó a ser hijo, a ver, los que son hijos de Dios, si ustedes miran, desde ese día que el Señor, ¿verdad? Ustedes sintieron el llamado, que ustedes dijeron, uy, aquí hubo algo raro porque el Espíritu Santo entró en tu vida y te cambió. ¿No? ¿No los cambió? Qué pesar ustedes. A mí sí me cambió. No, en serio, ¿les cambió? ¿O ustedes son iguales? Porque si son iguales, les va a tocar que vuelvan a hablar con el Señor un ratico y vuelvan a hacer la oración de fe y todo eso. Porque no, uno cambió. Sus prioridades son las mismas, no. Yo conocí a Miguel aquí el primer día que llegó y él llegó con un propósito, me voy a casar y lo logró. Lo logró, ¿sí? Pero él no conocía al Señor y verle hoy dirigiendo con esa pasión, yo digo, wow. ¿Cómo el Señor cambia vidas? Esto es real. Pongo como ejemplo a Miguel, pero puedo hablar de cada uno de mis hermanos que conozco, cómo el Señor les ha cambiado, ¿cierto? ¿La influencia de dónde vino? De Cristo. ¿De dónde vino esa influencia del Espíritu Santo que mora en uno y que transforma? ¿Recuerdan esa canción que decía de gloria en gloria? Te veo. Cuanto más te conozco, ¿sí? Quiero saber más de ti. Y bueno, ahí después la cantamos. ¿Verdad? Eso es por lógica, nuestro carácter cambió desde el día que conocimos al Señor. Y hoy quiero que miremos 3, digamos que puntos o definiciones de lo que es un verdadero discípulo que ha sido contagiado por Cristo en su andar diario. Miremos un primer punto allí, si de pronto está por ahí, gracias. Y es que un verdadero discípulo, cuando de verdad el Señor le ha tocado,
deja de ser multitud. ¿Sí? Era de la multitud, pero ahí deja de ser multitud. Está Marcos 8:34. Dice, entonces llamó Jesús ¿a quién? A la multitud. ¿Sí? Y a sus discípulos. Mire cómo hace una diferencia, ¿no? Llamó a la multitud y llamó a sus discípulos, ¿verdad? Y dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, ¿verdad? Entonces los primeros versículos del capítulo 8, si ustedes recuerdan de Marcos, él está alimentando a los 4,000, ¿verdad? Está allí alimentando. Hay una alimentación de 5,000 en Juan, pero aquí en Marcos hay una alimentación de los 4,000. Debieron ser dos momentos diferentes, ¿no? Y las multitudes seguían a Cristo, ¿por qué? Porque tenían una necesidad. Ustedes ven que las multitudes siempre seguían a Cristo porque tenían una necesidad, y ellos eran los que querían ver milagros, ver señales, pero ellos tenían una necesidad de ser alimentados, de ser vestidos, de ser liberados de demonios, de ser sanados de enfermedades. La multitud los seguía a Jesús principalmente por estas razones. Ahora, ¿lo vivimos hoy día también? Ustedes han tenido que hablar con personas que siguen a Cristo, pero lo siguen por conveniencia, si se puede decir así. Porque es que ahí voy a recibir mi milagrito, mi bendición, mi prosperidad, todo lo que nos encanta a nosotros. Y entonces, eso en las iglesias de hoy lo vemos. Incluso, cuando nosotros salimos a campañas evangelísticas, nosotros somos conscientes de eso. Estamos brindando un arroz con pollo, ¿verdad? ¿Todo el mundo viene porque quiere conocer a Cristo? No, la mayoría vienen por el arroz con pollo. Sí, y está bien, y como iglesia lo hacemos también como labor social y nos gozamos de eso. Y sabemos que al menos 2 o 3 son tocados, y con eso quedamos felices, porque eso es nuestro propósito, que las personas sean tocadas con el evangelio. Pero somos conscientes que la mayoría vienen por el arroz con pollo, no por Cristo, o por la ropa, o por lo que estemos brindando. Eso es lógico, pero bueno, somos conscientes de eso. Y por eso es que un verdadero discípulo, tú lo conoces porque no es igual a la multitud, que está buscando en Cristo solamente esas cosas. Claro que pues Jesús también, porque atraía porque él era una persona que tenía una enseñanza fresca, diferente, ¿no? No era la misma enseñanza que tenían los fariseos ahí, y tras el hecho el Señor incluía a cualquiera que llegara. Él no se ponía a mirar, no, tú no, porque es que tú eres adúltero o algo así, no. Ellos les encantaba ver que el Señor, como maestro, los incluía a todos, los invitaba a estar con Él. Tú ibas a llegar a la sinagoga y tú no podías entrar. Donde fueras por ahí de mala reputación, no ibas a entrar ahí. El Señor lo hizo. El Señor habló con la samaritana, una mujer que tenía una reputación bien mala en su pueblo. El Señor no tenía eso, el Señor venía a salvarlos. Venía, como le dijo a los fariseos, yo no vengo por los que están muy bien, vengo por los que están mal. Yo no vengo por los sanos, yo vengo por los enfermos. De una manera sarcástica le hablaba eso a estos hombres. Miremos el siguiente versículo que está en la siguiente diapositiva. Dice Marcos 3:13 al 15, nos narra un evento. Dice que después subió al monte y llamó así ¿a quiénes? Llamó a los que él quiso. Eso está, si quieres repítelo 80 veces, creo que les quede bien grabado. El Señor llamó a los que él quiso y vinieron a él, y estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con él, para que estuviesen con él. Vayan mirando, los llamó en su soberanía a los que quiso, y los llamó para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Destaco esas dos frases, ¿por qué? Porque sin duda el Señor, aunque hablaba a las multitudes y tocaba el corazón de las multitudes con su palabra y los ayudaba y los sanaba y todo eso, el Señor realmente estaba interesado ¿en quién? En 12 hombres. Obviamente que ahí incluimos muchos más hombres y muchos más mujeres que estuvieron al lado de él, que fueron grandes creyentes, pero el Señor se concentra en estos 12 y lo hace con una razón. Dice que los llamó bajo su soberanía, o sea, a los que él quiso. Y tenía un propósito, que estuviesen con él.
tenía un propósito y el discipulado tiene un propósito. Si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, es porque Cristo te ha llamado. ¿Alguien ha llamado aquí a Cristo? ¿Cristo, verdad, ha llamado a alguien aquí? ¿Sí? Amén. ¿Para qué cree que lo llama a usted? Para que estuviese con Él. ¿Estás con Él? Esa es la pregunta que quiero que te hagas hoy. Dios te llamó, eso es un privilegio, el creador. Hoy lo decía Miguel aquí, ¿no? El verbo de vida, el que creó los cielos y la tierra, que nada de lo que haya hecho estaría hecho si Él no lo hubiera creado. Ese se hizo hombre. Y ese Jesús te llamó un día para que estuvieses con Él. Qué privilegio, ¿verdad? Si no aprendieron más de la prédica, frescos. Esta es la mejor parte. Cristo te llamó para que estés con Él. Ahora, estos hombres ante ese llamado irresistible de Jesús dejaron todo lo que tenían de inmediato. Yo creo que uno recuerda, por ejemplo, en Mateo 4:20, cuando llama a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Dice que al instante, no dice, no, espere, Señor, yo lo pienso 3 veces, no, cuando el Señor lo llamó, déjame orar, no, voy a hacer 3 ayunos. Y te cuento, por ahí pasan unas 2 meses, te cuento algo. No, dicen que al instante dejaron sus redes y le siguieron. Y yo creo que eso es totalmente una realidad en cualquiera que realmente es un discípulo de Cristo. Vemos a Leví, ¿no? Leví, un hombre, Mateo, más adelante llamado Mateo, dejó ese puesto que tenía de publicano, que le generaba bastante dinero, pero sintió su pecado, sintió el llamado de Cristo y dice que al instante dejó su trabajo para seguirle. Y creo que aquí es bueno preguntarnos eso. ¿Realmente es Cristo mi prioridad? Y cuando yo fui llamado, realmente dejé todo lo que tenía para seguirle. Y eso no estoy diciendo con esto que si usted trabaja en el ejército como trabajaba Ferney, inmediatamente él dijo, no, dejo. No, cambiaron las prioridades. Yo en esa época estaba recién salido, recuerdo, de la DIAN, pero ese cambio que hizo el Señor, ese momento que tocó mi vida, el Señor, mis prioridades cambiaron. Ya no era lo mismo. Todo cambió y hasta el día de hoy han ido cambiando cada día más. Porque al fin y al cabo eso es lo que Él quiere, que estemos con Él, y el estar con Él te tiene que contagiar. ¿A ustedes los ha contagiado el vivir con su esposa? ¿Nacha cada día se parece más a Orlando? ¿Orlando más a Nacha? Yo creo que sí. Cuando tú convives con alguien, eso cambia tu vida. Y un verdadero discípulo deja la multitud para seguir a Jesús, para caminar con Él, y va a haber algo espectacular en eso. Cuando tú decides caminar con Él, Él te va a transformar. Él te va a transformar. ¿Hay una diferencia muy grande entre un verdadero discípulo y un simpatizante? ¿Sí la hay? ¿Ustedes qué creen? Sí, un verdadero discípulo dice que deja todo, quiere estar con Él, quiere leer su palabra. Obvio, hay diferentes discípulos, unos más vaguitos que otros. Pero todo el que ha llegado a Cristo y que es un creyente verdadero es discípulo. Pero normalmente queremos conocerle más, queremos seguirle, cuando caemos en pecado nos sentimos súper mal, vamos inmediatamente, pedimos perdón, queremos restablecer ya la relación con Él, seguir caminando con Él. Muy diferente al simpatizante, ¿no? El simpatizante normalmente es de la multitud y viene porque necesita algo. ¿Sí? A ese Dios bombero que de pronto le va a ayudar porque se quedó sin trabajo o porque no sabe qué estudiar. Y a ustedes no les ha pasado en su familia que algunos son como simpatizantes de Jesús y le dicen, ¿por qué no ora por mí? Que yo creo que a usted el Señor lo oye más. Y tiene razón, porque es simpatizante. ¿Mm? Entonces es importante tener esto en cuenta y en verdad en un simpatizante no vas a ver evidencias de cambio en su vida muy notorias, ¿sí? Entonces un verdadero discípulo atiende al llamado de Jesús y deja de ser multitud. ¿Tú ya lo hiciste? Di amén si ya lo hiciste, ¿verdad? ¿Y para qué lo haces? Para permanecer en Cristo, para imitarle y para que su personalidad se te contagie. A veces es verdad que pensamos que, y bueno, y es parte nuestra también hacer nuestra parte de obedecer, pero definitivamente lo que cambia y transforma nuestras vidas es estar junto a Él.
es permanecer con Él. No hay otra forma de hacerlo. Miremos un segundo punto, otra diapositiva. Y es que un verdadero discípulo se contagia de Jesús. Y debe hacerlo cada día. Vamos a leer primera de Juan 1 al 4, donde Juan está contando cómo era su vida con Jesús. A la final él está contando ahí qué pasaba en el día a día con el Señor y por eso él habla con esa convicción. Juan decía lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Esa vida es Cristo, ¿no? Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren, generar un discípulo es una persona en movimiento, no es una persona que es estática, no es una persona que está moviéndose, caminando con ese maestro que lo admira, que quiere ser como él, que quiere imitar el ejemplo de ese maestro mientras permanezca en este mundo, día a día quiere hacerlo. Y en el contexto cristiano significa, como les decía, pasar de ser una multitud a ser una persona que sabe que su deseo en su corazón es estar con Cristo permanentemente. Los 12 que él escogió fueron parte de su vida, de todo el día. Si ustedes miran ahí y ven los evangelios, ¿qué ven? A 12 hombres caminando con él. Todos los días caminaban con él, dormían, pasaban en el barco las tormentas y todo lo que fuera con él. Fueron 3 años viviendo con él. ¿Ustedes creen que se les contagió algo? Algo. Pues si uno conoce gente que en 3 meses cambia, ¿cierto? Porque la chica conoce a un muchacho, se enamora y uno dice, ¿pero qué le pasó a esta? En 15 días cambió. Y uno dice, el permanecer con él, porque cuando uno está de novio, ¿cómo se la pasa con la novia? A toda hora con ella. La llama a toda hora. Eso en nuestra época era diferente, ahora andamos con WhatsApp. En esa época nos tocaba con un teléfono ahí pegados y eran las 11 de la noche y ¿qué le decía a su mamá? Ya es hora de colgar, pero uno no quiere colgar, uno quiere permanecer con esa chica que le gustaba o que amaba, ¿sí? Entonces, este apóstol Juan, aquí en Primera de Juan, nos está diciendo que él vivió eso. Él vio a Jesús, él lo oyó cada día, dice que lo palpó, o sea, pudo abrazarlo. Es más, en la famoso, dice que allí en Mateo, si no estoy mal, Mateo, bueno, cuando está en el tiempo de la cena del Señor, dice que Juan recostaba su cabeza en el hombro del Señor, en el pecho del Señor, ¿no? Eso está ahí también en el Evangelio de Juan narrado, ¿no? Entonces, compartían con él cada día. Ahora, con esto del COVID-19, ¿uno tiene una definición de lo que es un contagio? Sí. Mi hija me irá a decir si me equivoqué o no, igual por allá, Kimberly como que está arriba. Bueno, ¿qué es un contagio? Primero, un contagio es la transmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que lo causa. ¿Listo? Sencillo. Pero hay otro concepto que me gusta de contagio. Vea, transmisión de una idea, de un sentimiento o de una actitud por influencia de otra persona. Entonces me voy a quedar con ese. No vamos a hablar de COVID hoy, vamos a hablar de ese tipo de contagio. ¿Sí? Me quedo con ese concepto donde la cercanía y el pasar tiempo con otra persona te influencia. Te hace que en el día de mañana hables, pienses y actúes como esa persona. Es decir, la cercanía a esa persona va a terminar contagiando su personalidad y su carácter en ti. ¿Bien? ¿Ustedes han escuchado eso de que su risa me contagió? Cecilia es un ejemplo. Entonces, no dice, pero ¿de qué ríen los demás? De su risa me contagió. El matrimonio es el mejor de los ejemplos. ¿Será que Luis y Marta, ya uno los mira, los ve iguales? Sí, porque uno empieza a hablar igual, ¿verdad? No le gustaban las chuguas,
Ya, pasan los años y ya le gustan las chuvas. No dice, ¿cómo? Sí, cambian, uno se va contagiando de esa personalidad y empieza a parecerse. La forma en que contesta ya es muy parecida a la de su esposa. La Biblia nos provee dos ejemplos respecto a este tema importante de la importancia de verdad de permanecer en Cristo y ser contagiado de esa personalidad de nuestro gran Dios. En Éxodo, se lo voy a leer, no lo busquen, en Éxodo 34, 29 al 35, vemos el primer ejemplo. Dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, ¿no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía? Después de que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían otra vez que la piel estaba resplandeciendo, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés subía al monte Sinaí a hablar con el Señor. En su primera vez duró 40 días y 40 noches en la presencia del Señor, ante su gloria. Y esa gloria del Señor se reflejaba en el rostro de Moisés. ¿Por qué pasó eso? Porque Moisés pasaba tiempo con Dios. Entonces se reflejaba en su rostro la gloria de Dios. Y eso me recuerda una anécdota que ya conté aquí en otra prédica. O sea, me pueden hacer así. Segunda vez que la cuenta. Y es una ocasión en que el gran evangelista Billy Graham fue invitado a jugar golf con un amigo. ¿Sí? Segunda, ¿sí o no? Ya reconocieron. Bueno, pero bueno, vuelvo y se los cuento. Y a mí me llama mucho la atención eso porque llegan allá a jugar golf y había un tercer hombre, ¿sí? Que también ese amigo había invitado, fuera de Billy Graham. Y este hombre, solo son 18 hoyos, ¿no? Los que saben de golf. Ese hombre no aguantó ni 4 hoyos y se fue. Y entonces alguien le preguntó, oye, ¿por qué dejaste de jugar? Dijo, no resisto a ese hombre, o sea, a Billy Graham. Y te dijo, ¿pero por qué? ¿Te dijo algo? Y dijo, nada. La sola presencia, yo no sé qué pecado tenía el hombre, cuál era la condición espiritual que tenía, pero la sola presencia de Billy Graham, yo creo que lo temorizó, lo hizo sentir mal y no aguantó estar con él. Y es que eso pasa, hermanos. Yo no sé si ustedes en el diario de vivir se dan cuenta y qué bonito es cuando la familia empieza a decirte, oye, Ricardo, ¿qué te ha pasado? O sea, has cambiado, ya no eres el mismo, pero ¿qué? Como dice ahí en 1 de Pedro 4, antes de tomar sus traguitos, era chévere. ¿Qué pasó? Hubo un cambio y es notorio, la gente lo nota. Y es más, si uno tenía grandes amigos de farra, esos amigos no los vas a volver a ver nunca en la vida. Gloria a Dios. A mí cuando me han dicho que, la familia me ha dicho que nos lavaron el cerebro, digo, sí, gloria, gracias a Dios me lo lavaron porque estaba podrido. Gracias a Dios lo lavaron, ¿sí? Eso hizo el Señor y eso hizo la constante relación con el Señor, hizo que cambiáramos. Todo esto lo corrobora 2 Corintios 3:18, ¿no? Que es lo que estamos, que es el primer versículo que había. Cuando uno está con Él, hay un proceso en el cual tú vas cambiando, pero ahorita tratamos más ese versículo. Miremos otro ejemplo, Mateo 11:28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y aquí me quiero centrar en el tema del yugo, de que estaba el Señor tomando como ilustración. El Señor estaba ahí hablando, venga aquí y permanezca en mí. ¿Quién conoce qué es un yugo y para qué se usa? Bueno, un yugo en la agricultura es un artefacto ahí de madera que tiene así como 2
curvitas, y sobre una de esas curvitas queda la cabeza de uno de los bueyes y en la otra curvita queda el otro buey. Normalmente siempre hay un buey más maduro, que lleva mucho más tiempo, más viejo, más experimentado, y va acompañado de un buey más joven. Y sucede que ese yugo no permite que se despeguen durante la labor de labranza. Pero lo interesante es que los campesinos hacen esto para que el buey joven vaya aprendiendo los ritmos que ya el buey viejo conoce. O sea, esa no es una enseñanza donde el buey toma un tablero o un videobeam y le dice al hombre cómo es la cosa. Vea, güey, así es la vaina. ¿Sí? No, sino que va aprendiendo es por imitación. Sí, es por imitación, es porque permanece con él obligado todos los días y todo el tiempo de la labranza, ¿no? No es un método de transferencia, sino es un método de ejemplo. Y qué bueno pensar en eso, perdón, hago un paréntesis, pensando en nosotros como padres con los hijos. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Con teoría o con ejemplo? Porque creo que un hijo cuando camina con su padre cada día aprende más que cuando lo sienta por ahí media hora a enseñarle algo. Que no estoy diciendo que no lo haga, háganlo, no hagan su devocional con el niño, léanle la palabra, eso está bien, pero el niño va a aprender más de tu ejemplo. Porque tú le puedes estar enseñando no sé, qué sé yo, sobre la mentira y de pronto al ratico tú estás mintiendo y el niño va a aprender más por el ejemplo que por ese estudio que tú hiciste en la palabra con él. ¿Sí? Todo esto, ¿verdad?, para concluir que caminar a la par de Cristo, sometidos a Él, en ese yugo con Él, ¿qué va a lograr al final? Que tu carácter se amolde más al carácter de Cristo. Y aquí te pregunto, ¿cómo está tu relación con Cristo hoy? ¿Estás andando diario con Él? ¿Será que tu carácter realmente se ve reflejado, el carácter de Cristo, al carácter que estás presentando cuando hablas con otra persona? Pensemos en un conflicto matrimonial. ¿Cómo tú reaccionas en tu conflicto matrimonial? Porque eso habla mucho si tú estás permaneciendo con Cristo. Eso habla mucho si tú estás permaneciendo con Cristo. ¿Cómo tú respondes? ¿Cómo tú tratas a tus subalternos? ¿O cómo tú tratas a tu jefe? ¿Verdad? ¿Cómo manejas tu carro? ¿Cómo manejas tu bicicleta? ¿Verdad? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Eso habla mucho de tu permanencia en Cristo, de cómo está ese yugo allí. Si en verdad esa permanencia con Cristo te está contagiando y está haciendo que tu carácter sea amoldado al carácter de Él. Y miremos un último punto, y es que un verdadero discípulo es transformado a la imagen de Jesús. Entonces, vimos que un verdadero discípulo no es parte de la multitud. Definitivamente cuando conoce a Cristo ya empieza a contagiarse de ese amor, de esa gracia, de lo que es el Señor, y ya no puede ser igual a la multitud, tiene que ser diferente, ¿verdad? Segundo, es el permanecer con Él va a influenciar tu vida. Y tercero, tú vas a ser transformado en un proceso, poco a poco, a la imagen de Jesús. Y ahí volvemos a 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ya vimos que el proceso de contagio produce una transformación, ¿verdad? Ya sea hablando específicamente en términos de compartir mucho tiempo con otra persona. Pero en Cristo, si uno desea ser definitivamente transformado por Él, debe observar ciertos principios, los voy a leer aquí. Primero, debemos poseer claridad con respecto a que nuestro principal objetivo debe estar dirigido hacia forjar y disfrutar una estrecha y real cercanía con la persona de Jesús. ¿En pro de qué? De que esta cercanía influencie tu vida y te cambie. Ese es el objetivo. Si nos concentramos más en buscar nosotros mismos cómo cambiar nuestra forma de actuar, valiéndonos de nuestras propias metodologías, tengan la seguridad que no lo van a lograr. Pensemos en algo. Hay un pecado el cual has querido dejar y no has podido. ¿Tú crees qué estrategia has buscado hacer? ¿Qué has hecho? O sea, toda la mañana dice, hoy no voy a pecar. ¿Qué hace usted? ¿Ora por eso todos los días? ¿O permanece con Cristo
para que Él le fortalezca. Y de eso habló, creo, hace 8 días, Fernández, ¿verdad? Cuando decía que cuando uno está débil, y Dios permite cosas en la vida y uno, pero cuando uno está débil está fuerte, ¿por qué? Porque permanece más pegado al Señor. Tiene que buscarlo a Él, porque solamente en Él haya fortaleza para dejar ese pecado o eso que está afectando. Realmente, hermanos, desde los púlpitos se enseña mucha religión y mucha ritualidad. Eso es lo que se enseña, ¿sí? Pero sin lugar a dudas, tenemos que enseñar más un objetivo que lo pusimos desde el principio de este año: intimidad con Cristo. Es mi intimidad con Cristo lo que me transforma. Es mi intimidad con Cristo la que me da las fuerzas, ahí sí, para elaborar estrategias. Pero sin Cristo es imposible hacerlo, como lo dice Juan 15:4. Imposible. Es permaneciendo constantemente con Él que podemos ver ese fruto. Aunque es verdad que hay aspectos de nuestra vida en que debemos trabajar, es todavía más cierto que es Cristo quien con su poder puede transformarnos. ¿De acuerdo? No hay otra forma. ¿El tiempo devocional es importante? Sin lugar a dudas. Pero permanecer con Él en el trabajo, cuando manejas. Yo no sé si usted cuando está teniendo una discusión con alguien piensa en Cristo. ¿Sí o no? ¿Se quedan calladitos? No, sean sinceros. Están como tímidos hoy. No, uno cuando está bravo no piensa en nada. Porque viene el egoísmo, de eso vamos a hablar en el tiempo de consejería. Viene el orgullo, yo no me voy a dejar. ¿Está pensando usted como Cristo? En ese momento usted se despegó. Es que permanecer en Cristo es eso. A veces la gente piensa que permanecer en Cristo es, qué sé yo, escuchar música cristiana y ese tipo de cosas. Y vuelvo y repito, todo eso está bien. Pero el permanecer en Cristo se nota cuando viene una prueba a mi vida, viene una tentación a mi vida y yo inmediatamente pienso: Señor, ayúdame. Aquí estoy contigo. No me permitas caer, no me permitas hablar mal, no me permitas ser grosero. Dame dominio propio, dame gozo, dame paz en medio de esa tristeza que estoy sintiendo, qué sé yo. Es ahí, es en la prueba donde uno demuestra que permanece en el Señor. Aquí 2 Corintios 3:18, qué bonito es, ¿no? Dice que nosotros los que somos creyentes, a los que el Señor nos quitó ese velo que teníamos cuando estábamos en Cristo, ¿verdad? Que nos mantenía ciegos a todo lo que era espiritual, estamos en un proceso. ¿Y ese proceso cuándo terminará? Hasta el día que Él venga, donde cada día, y ahí es importante, mirando cara a cara al Señor, ya lo podemos ver porque no tenemos ese velo sobre nuestro rostro. Lo podemos ver a través de la oración, lo podemos ver a través de la palabra. Yo creo que lo podemos ver a través de la iglesia. Hoy veía yo a Cristo en ustedes adorando al Señor como lo estaban adorando, de esa manera. Es bonito la manera que cantaban. Uno ve a Cristo en esas cosas. Y somos transformados entonces de gloria en gloria, ¿sí? Cada día en un proceso, y nos va el Señor amoldando a su imagen. Para terminar, recuerdo, ¿a quién le gustan los cuentos de los hermanos Grimm? Ay, no, nadie los ve. Bueno, vamos a hacer el devocional con los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm tienen un cuento de un espejo mágico. ¿Quién lo ha visto? Otra vez ninguno. Bueno, listo. Y sucede que había una princesa y la chica todos los días se miraba al espejo y cada día se veía más fea y tenía un problema. Sus papás no querían dejarla salir de su cuarto, de ahí del palacio. Ella nunca podía salir y ya estaba en edad de merecer. Ya estaba para casarse la china y ella no la dejaban salir. Y ella cada día se veía más fea y entonces los reyes dijeron: no, esto es lo que necesita es matrimonio. Normalmente uno cuando ve a la china amargada en la casa que dice: oremos por un marido porque está... ¿Sí? Entonces eso pasó, los reyes entonces inmediatamente convocaron y dijeron: bueno, el que traiga un espejo donde esta mujer se vea bonita, ese es. Le trajeron como 1000 espejos y ella nada, se veía horrible. Y de pronto llegó un plebeyo, alguien que no era ni príncipe ni nada, no falta el inteligente, ¿no? Y llegó con un espejo que no tenía espejo, era solo marco. Y ella dijo: ¿pero esto para qué sirve? Entonces dijo: no, pues salgamos, ella nunca había salido,
Y cuando ella salió, cuando se miraba al espejo, ¿qué veía? Flores, aves, árboles, montañas, un poco de cosas hermosas que nunca había visto. Y ella empezó a alegrarse de ver eso y también la contagiaba la sonrisa de este muchacho porque siempre estaba riendo y ella decía, ¿tú de qué te ríes si eres plebeyo, eres pobre? Y dijo, no, es que en eso no se centra el gozo de mi vida. Y esta mujer, cuando ya entraba al palacio, empezó a verse más bonita en el espejo de verdad. ¿Por qué? Porque este hombre la contagió de gozo, de alegría que no tenía, y la alegría hermosea el rostro. Entonces, al final del cuento ya lo saben, ¿sí? Fueron felices, comieron perdices, dicen, ¿no? Y colorín colorado, ya terminé el cuento, ¿sí? El Señor no es que tenga un espejo mágico, pero definitivamente cuando nos vemos constantemente con Él, como en un espejo, cara a cara, tengan la seguridad que ese gozo del Señor, que esa paz que el Señor tiene, que ese amor que el Señor tiene por los demás, que esa humildad, que ese dominio propio se te va a pegar. ¿Lo crees? Amén. Y eso es, el Señor nos llamó para que estuviésemos con Él constantemente, para que seamos como Él. Amén. Eso es. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Consideras que tienes en cuenta a Jesús en cada cosa que haces? Mira, tal vez la razón por la cual permaneces triste como como el cuento de la princesa, ¿no? Te ves feo de pronto al espejo. La razón por la cual le contestas mal a todo el mundo, que como que vives amargado, que vives en depresión, tal vez la razón es que no estás permaneciendo con Cristo. Eres un verdadero discípulo, pero estás dejando tu relación constante con el Señor y esa es la razón por la cual ese es tu comportamiento. Y el Señor te está invitando, ven, quiero que estés conmigo. Recuerden allá en Apocalipsis, ¿qué le ha pasado a esa iglesia? Lo habían dejado afuera, lo habían dejado fuera del Señor. Ellos estaban orgullosos en su forma de ser, en el dinero que tenían, en el conocimiento que tenían, pero al Señor lo dejaron afuera. Y esa iglesia, el Señor dice, te preferiría te preferiría fría o caliente, pero no tibia, porque realmente te crees mucha cosa, pero no eres nada. Eres pobre, desventurada, desnuda. ¿Por qué? Porque el Señor estaba afuera golpeando y no lo dejaban entrar. Y Él quería entrar para tener tiempo con ellos, cenar con ellos e impregnarles ese gozo que solamente Dios puede dar, esa paz que solamente Cristo puede dar. Ahora, en la práctica, en el discipulado que nosotros hacemos acá, ¿será que el discipulado es solamente transferir un conocimiento una hora cada semana? No, hermano, si usted es un verdadero discipulador, y eso lo vamos a ver también en consejería, si usted es un verdadero consejero bíblico, usted va a andar con esa persona, usted va a ayudarle a esa persona de verdad, y como Cristo lo hizo, va a andar con él para que ellos no solamente aprendan de lo que usted le leyó en una cartilla durante una hora, sino que aprendan de su ejemplo. Aquí queda un reto muy grande, y es el reto que el apóstol Pablo dijo un día ya en 1 Corintios 11:1 cuando dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Será que yo puedo decir eso? Wow, pero ese es el reto. ¿Y sabe cómo Pablo decía eso? Porque permanecía con Cristo. Por eso él podía decir tranquilamente, imítenme a mí como yo imito a Cristo, porque permanezco con Él y soy como Él. Si alguno aquí, hermano, todavía sigue siendo simpatizante, hoy le invito, amigo, a que acepte al Señor en su corazón. Mire, no hay mayor gozo. Podemos hablar, claro, de tienes que arrepentirte, tienes que ir a la cruz, tienes que creer que Cristo murió por ti, por tu pecado, que si crees en eso y crees que Él resucitó vas a ir al cielo eternamente. Pero hermano, hay una promesa más grande y es que vas a tener vida eterna ya, y esa vida eterna te va a llenar de gozo. No como dicen las iglesias mentirosas de plata y de beca, no, te va a llenar de gozo, de esa paz que no la podemos obtener en el mundo, que solamente Cristo la puede dar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque un día nos contagiaste de tu amor, de tu gracia. Gracias porque nos llamaste. Qué privilegio que el Creador del mundo nos haya mirado a nosotros que no merecíamos nada, orgullosos, rebeldes, pero nos amaste. Y en tu amor nos has llamado para que estemos contigo. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que muchas veces queremos seguir con nuestros antiguos ídolos en vez de estar contigo, el Dios verdadero.
Impregna, Señor, cada día de ese amor y esa gracia. Ayúdanos también a permanecer en ti, Señor, a entender, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Te damos a ti la honra, Señor, y la gloria porque tú eres nuestro principal maestro y queremos ser tus verdaderos discípulos. Amén. Quiero darle la bienvenida a Juan David Rincón.